En la última clase conversamos sobre la importancia de los requisitos en la ingeniería de software, en el desarrollo de software. Discutimos, bueno, algunas de las razones por las cuales fallan los proyectos o fracasan los proyectos de software, y nos dimos cuenta que una de las razones principales por las que esto ocurre es por problemas fundamentalmente en los requisitos o en el manejo de los requisitos. Conversamos un poco sobre los distintos procesos asociados a los requisitos y a la ingeniería de requisitos. Conversamos un poco sobre todo lo que era la captura de requisitos, el análisis de requisitos, la especificación de requisitos, la validación de requisitos, la importancia de cada una de esas partes de alguna forma, de esos procesos, y discutimos algunas técnicas que podíamos utilizar en cada una de ellas. En esta transparencia, en esta clase, vamos a conversar sobre quiénes participan en la ingeniería de requisitos, cuáles son los actores involucrados en la ingeniería de requisitos, quiénes son los interesados de alguna forma en todos los procesos de ingeniería de requisitos. Uno podría pensar en principio, digámoslo así, visto desde la forma artesanal quizás, que uno tiene un desarrollador que se encarga de construir el sistema, y ese desarrollador tiene un cliente que es quien patrocina o paga, digamos así, el desarrollo del sistema. Y eventualmente uno piensa que ese es quizás el que utiliza el sistema. Aquí es donde quizás hay que hacer la primera diferencia, porque uno se pregunta si el cliente y el usuario es lo mismo en todos los casos, o sea, son la misma persona en todos los casos. Y uno se da cuenta que en muchos casos esto no es cierto. En muchos casos el cliente o el ejecutivo, que es quien paga el sistema, quien patrocina el desarrollo del sistema, no necesariamente es el que va a utilizar el software del sistema. Y allí potencialmente pueden comenzar los problemas, como nos vamos a dar cuenta. Bien. Entonces uno puede añadir un actor adicional. Según Frigger, esta es la visión. Hay un cliente, un conjunto de ejecutivos que son quienes patrocinan el desarrollo del sistema, quienes en realidad ponen el dinero, son quienes proporcionan el financiamiento. Y los desarrolladores generalmente tienen obligaciones contractuales con esos clientes o con esos ejecutivos. Los desarrolladores construyen el sistema, pero normalmente uno tiene usuarios que, como ya les he dicho, no necesariamente son lo mismo que los clientes o que los ejecutivos. Y los usuarios son quienes en verdad utilizan el sistema. Los usuarios tienen necesidades que deben ser satisfechas por el desarrollador, y el desarrollador proporciona sistemas de software al usuario. Entonces aquí uno se pregunta realmente, y esta pregunta es delicada: ¿a quién hay que tener contento? Hay que tener contento al cliente, a los ejecutivos, a los que patrocinan, a los que están poniendo el dinero, digamos así, para el desarrollo del sistema, o hay que tener contento a los usuarios. Esa es una pregunta realmente difícil que tiende a generar un poco de conflictos, precisamente porque bueno, a veces realmente lo que los clientes quieren no es lo que los usuarios en verdad necesitan. Entonces allí hay problemas que atacar en ese sentido. Y cuando uno se pone a pensar en los potenciales actores o en otros potenciales actores que pueden participar o que participan en el desarrollo de un sistema, uno piensa, como ya lo hemos dicho, en los clientes, en los usuarios, pero uno tiene que pensar también en que hay otros desarrolladores y otros participantes en el proyecto. Puede ser que el proyecto sea grande, por ejemplo, y no esté siendo elaborado solo por una empresa de desarrollo de software, sino por varias. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Puede ser que a lo mejor hayan desarrolladores, la empresa que está desarrollando el software, y puede ser que el cliente quizás tenga desarrolladores o tenga un equipo de IT allí trabajando que también esté involucrado en el desarrollo del sistema. Y en general, uno tiene que tener en cuenta que hay otros entes u otras personas u otras instituciones que pueden ser afectadas o que están interesadas en el sistema. U otras personas u otras tienen intereses en el sistema. Entonces, en general, uno dice que a todas las personas involucradas o que tienen intereses en el sistema se les suele llamar stakeholders. ¿Bien? Son aquellas personas o aquellos actores que tienen algún tipo de interés en el sistema. ¿Qué stakeholders podemos tener? Bueno, muchos. Podemos tener, qué sé yo, los clásicos, los que hemos conversado: usuarios, clientes, desarrolladores, programadores, etcétera, analistas, líderes de proyectos.
Pero podemos tener, por ejemplo, consultores o asesores. Si vamos a desarrollar un sistema donde vamos a necesitar un consultor que nos asesore sobre cierta área, por ejemplo, imagínense que vamos a desarrollar un sistema contable y vamos a necesitar un contable que nos asesore sobre las reglas que debería cumplir ese sistema. Ese asesor o ese consultor es un stakeholder, eso es un interesado. Si, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un sistema contable, y esto es quizás un disparate, ¿no? O no, sí, podría ser, estamos desarrollando un sistema contable para estandarizar la forma en que llevan la contabilidad todas las instituciones gubernamentales. Entonces, bueno, eso podría ser quizás un interesado en las instituciones gubernamentales, ¿no? Ahora, si por ejemplo estamos desarrollando un sistema contable para que la empresa privada quizás lleve sus registros contables y defina el pago de los impuestos y etcétera, bueno, o sea, evidentemente las instituciones gubernamentales en este caso también tienen un interés. Si estamos desarrollando un sistema, por ejemplo, que de alguna forma afecta a una comunidad, a pesar de que esa comunidad nunca vaya a utilizar el sistema, pues esa comunidad también es de alguna forma un interesado. Entonces, en general, cualquier persona que tenga cualquier tipo de interés o cualquier actor que pueda tener algún tipo de interés en el sistema que se está desarrollando, es un stakeholder, es un interesado y se le debería tomar en cuenta en la justa medida, ¿no? de lo que sea necesario. ¿Problemas con los requisitos? Bueno, problemas con los requisitos hay muchos, y esto es inmortalizado por Dilbert de una forma genial en un chiste que es verdaderamente genial, ¿no? Dilbert, en este chiste, pues Dilbert se acerca a su jefe y el jefe le dice que bueno, que tiene que terminar un proyecto determinado y que tiene 2 semanas para terminarlo. Y le dice que se tiene que asegurar de que tiene que hablar con todos los ejecutivos involucrados, con los ejecutivos, los stakeholders en este caso involucrados. Y Dilbert plantea que eso es imposible y el tipo dice que bueno, que mire, que vamos a llamar a uno de esos ejecutivos para que usted vea por qué en verdad es imposible. Y cuando lo llaman, resulta que sale la contestadora y la contestadora dice que bueno, esta es la contestadora de Ed Bixton y el tipo no está disponible nunca. El tipo o bien está de vacaciones, o está enfermo, o está en una reunión, no revisa email, no retorna llamadas, o sea, el tipo no responde, no está disponible. Entonces, finalmente le dice la contestadora algo así como que, bueno, desesperar es tu única opción. Y el jefe le dice, bueno, procura enviarle un fax porque fue lo único que dijo que no mencionó en la contestadora, ¿no? Por más curioso que esto suene, esto a veces pasa y es muy triste porque como dice allá abajo, para poder desarrollar software se necesitan usuarios, se necesitan clientes, se necesitan ejecutivos comprometidos y disponibles, involucrados realmente en el desarrollo del software. Como vimos en la clase anterior, una de las razones por las que fracasan los proyectos de software es porque los ejecutivos, porque los usuarios, los clientes, de alguna forma no se involucran en el proyecto de desarrollo de software. Más adelante veremos que hay metodologías y hay estrategias que toman esto en cuenta como un aspecto principal y procuran incluir al cliente directamente dentro del proyecto de desarrollo de software. Y la otra cosa importante es que si uno no incluye a los clientes y a los ejecutivos y a los usuarios en el desarrollo del proyecto, al final cuando uno termina el proyecto, esos clientes o esos ejecutivos o usuarios no sienten el proyecto como algo propio, como algo que sufrieron, como algo que vivieron, como algo que también es fruto de su trabajo de alguna forma, y eso dificulta mucho más la implantación del sistema. Eso dificulta un poco más la aceptación del sistema por los usuarios. Se van a dar cuenta que a lo largo de sus carreras que a veces uno puede desarrollar un sistema increíble, muy bonito, etcétera, pero cuando uno llega al momento de implantarlo, los problemas realmente, digámoslo así, para poder implementar ese sistema en la organización suelen ser grandes, o sea, hay rechazo, hay miedo al cambio, etcétera. Entonces uno puede apaciguar un poco eso si uno incluye al cliente dentro del desarrollo. Requisitos, pues algunos problemas, como ya los hemos mencionado. Hay uno fundamental, hay un clásico, que es que el cliente no siempre sabe o no siempre tiene claro qué es lo que quiere. El cliente tiene a lo mejor una imagen mental del sistema muy difusa, pero realmente no lo tiene claro. Entonces eso genera problemas y hay que ayudarle al cliente a que aclare su imagen mental
del sistema. Y bueno, eso se hace quizás a punta de conversaciones, de documentación, de análisis de los requisitos, de volver a conversar con el usuario, o sea, de validar los requisitos y de irlos refinando hasta que realmente haya un acuerdo de qué es lo que es necesario, ¿no? Como ya lo dijimos, uno de los problemas fundamentales es que el cliente o el usuario no se comprometen con el proyecto. Suele suceder también que se den malas interpretaciones en los requisitos, y si alguna vez han jugado al telefonito, es un juego infantil donde uno le dice una frase, un mensaje al que tiene al lado, y el que tiene al lado se lo dice al que tiene al lado, y así sucesivamente se va armando una cadena, y cuando el último eslabón de la cadena recita la frase en voz alta, resulta que la frase no tiene nada que ver, muy probablemente, con la frase que originalmente se planteó. ¿Por qué? Porque en cada eslabón de la cadena, pues, la información se va deteriorando, pues, ¿no? De alguna manera. Entonces, imagínense lo que ocurre cuando el usuario le dice algo al cliente o al ejecutivo. El ejecutivo le dice algo al analista, el analista lo pone en la especificación de alguna manera, en la especificación eso pasa a generarse un diseño, y en el diseño se implementa de una forma, y finalmente terminamos implantándole, dándole ese sistema al usuario. Resulta que cuando le damos el sistema al usuario, eso potencialmente no tiene nada que ver con lo que el usuario en principio definió que necesitaba. Entonces eso es un punto que hay que atacar de alguna forma. Y en buena medida eso se puede atacar con la validación de los requisitos, ¿no? O sea, hay que tratar de involucrar al usuario y de validar constantemente lo que se está haciendo y los requisitos contra el usuario, de alguna forma. El otro problema, y esto es realmente insalvable, o sea, esto es una constante en el software, requisitos cambian constantemente. O sea, el cliente o el usuario cambia de idea constantemente. Esto, como decía un profesor al que aprecio mucho, eso va a pasar, y eso es la constante en el mundo del software. Ahí hay dos opciones: o uno se resiste y pierde el trabajo o se dedica a otra cosa, o uno se adapta de alguna forma al hecho de que los requisitos van a cambiar constantemente y, bueno, fluye con eso y busca estrategias para permitir esos cambios, ¿no? Y de hecho muchas de las estrategias ágiles plantean eso, o sea, se basan en parte en el principio de que los requisitos cambian constantemente. Esto evita, si uno se adapta a esto evita que uno desarrolle sistemas que a lo mejor cuando los comienza a desarrollar tenían un propósito, tenían un fin, y cuando los termina de desarrollar un año después resulta que el sistema ya no es necesario. Claro, no es necesario porque el cliente ya ha cambiado de idea, y la visión que tiene en el momento de entregar el sistema de lo que debería ser el sistema no tiene nada que ver con la visión de sistema que se desarrolló como tal. Entonces esto es realmente importante tomarlo en cuenta, es muy, muy importante.